Mientras el sector y la equitación van evolucionando poco a poco, las voces se alzan en las redes sociales, empujando de un lado a otro pensamientos, posiciones y debates, a veces constructivos, a veces no tanto. Al mismo tiempo, y gracias a estas plataformas, la información nunca ha sido tan alcanzable como hoy en día, compartiéndose y difundiéndose a toda la comunidad ecuestre. Y en medio de todo eso están los creadores, los que participan y a veces inician estas conversaciones de forma más o menos directa, cada uno con su propio estilo. Pero ¿qué implica realmente? ¿Cómo decide uno comunicar y sobre qué cuando miles de personas le miran? ¿Cómo deciden usar estos espacios públicos para difundir sus mensajes? Son algunas de las preguntas que invito a contestar a 5 creadoras de contenido, cada una con un perfil y unas aspiraciones distintas, que comparten con nosotros sus reflexiones y vivencias en los entresijos de las redes sociales. Pauline es amazona profesional, entrenadora y cofundadora de Blooming Riders, una plataforma educativa pensada para conectar el bienestar del caballo con el deporte. 8 años después de su lanzamiento, ahora se abren a una audiencia mucho más amplia e internacional, estrenándose en inglés por primera vez. La relación de Pauline con las redes sociales viene de lejos. Todo empezó con su blog, D'un cheval l'autre, donde solía expresar abiertamente lo que pensaba sobre el sector ecuestre y sus prácticas. A partir de ahí, pasó por Instagram, Facebook, YouTube y ahora su podcast, viendo evolucionar cada plataforma en tiempo real. A lo largo del camino, ha visto cómo estas plataformas moldean las conversaciones y los debates en torno a los caballos. Y ha sido testigo de un sector atravesando lo que ella llama una especie de crisis de sentido, o sea, cómo seguir montando, seguir compitiendo en un mundo que ya no puede mirar hacia otro lado. En este episodio hablamos de su recorrido ecuestre, de la motivación detrás de Blooming Riders, pero también de la tensión entre el algoritmo y decir lo que realmente importa, de la licencia social, y de si las redes sociales realmente hacen avanzar el bienestar equino o solo crean la ilusión de que las cosas progresan. Bienvenida, Pauline. Como te dije justo antes de empezar, me alegro mucho de tenerte aquí hoy porque tú y tus proyectos de todo tipo han sido y siguen siendo una inspiración para The Modern Rider. Así que me alegro mucho de tenerte aquí hoy. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. En esta semana tan especial estamos aquí para hablar de ti, de tu visión y de todo, pero más concretamente de cómo gestionas las redes sociales y otras plataformas y de cómo abordas el diálogo en ellas, cómo eliges qué decir y qué no. Es un tema muy amplio. Pero dinos, tú también has cofundado una plataforma de formación que sigue siendo contenido, así que también podríamos hablar de ella, de cómo se utiliza allí. Para quienes aún no te conocen, ¿te importaría presentarte como quieras y quizá contarnos algo más? ¿Cómo llegaste al mundo de la hípica? ¿Y qué te llevó a dedicarte a lo que haces hoy en día? Vale, bueno, voy a intentar ser breve porque no se me da muy bien resumir las cosas. Me llamo Pauline y soy jineta profesional, también soy profesora y digamos que lo que quiero hacer en mi día a día ecuestre es conectar el bienestar del caballo con el deporte. Especialmente la doma clásica, pero también entreno a jinetes de salto y de concurso completo, aunque la mayor parte del tiempo me dedico a entrenar a jinetes de doma clásica.
Y el objetivo general de mi actividad es intentar montar a los caballos con una comprensión más profunda de quiénes son y de lo que necesitan, para asegurarnos de que no interactuamos con ellos de una forma muy egoísta que les impida estar sanos, tranquilos y serenos en su día a día. Y también con nosotros durante el entrenamiento. Empecé a montar desde que era una niña muy, muy pequeña, tenía como 3 o 4 años y nunca he dejado de hacerlo, simplemente he seguido montando hasta ahora. Estudié cosas que no tienen nada que ver con el sector ecuestre, ya que me dediqué a la comunicación política y al lobbying, así que no tiene nada que ver con el mundo ecuestre, porque mis padres no querían que me incorporara demasiado pronto a ese sector, ya que se mostraban un poco reacios y yo los entiendo. Así que estoy muy agradecida de haber cursado estudios que no tienen nada que ver con eso, porque fue súper interesante y creo que te abre un poco la mente y a veces el sector ecuestre es bastante cerrado, creo, en algunos ámbitos y entonces simplemente cambié de rumbo. Estuve unos 6 meses en el sector del lobbying en Bruselas, en la UE, lo odiaba y al mismo tiempo entrenaba caballos, daba clases a amigos en mi tiempo libre y me iba bien. Así que me lancé al negocio enseguida. Impartí algunos cursos de formación en diferentes centros ecuestres aquí en Bélgica para profesionalizar un poco más mi forma de entrenar y enseñar. Ya estaba dentro. Así es como empecé. Una experiencia muy, muy práctica, sin formación reglada en una escuela específica, como nos gusta hacer en Francia. Por eso lo hice en Bélgica, porque allí básicamente puedes hacer lo que quieras en el mundo ecuestre, lo cual es bueno pero también malo, porque hay gente que se lanza sin más como entrenador o formador sin experiencia y sin una buena formación. Eso puede ser malo, pero también puede ser bueno porque no tienes que pasar por un proceso de formación muy específico que puede ser, sí, que puede ser un poco, estaba a punto de decir obsoleto, pero creo que es un poco duro, puede ser muy tradicional. Y eso no es lo que busco. Busco algo más moderno. Tu podcast lleva ese nombre, así que creo que en realidad sigue el mismo espíritu. Así que sí. ¿Y cómo llegaste a crear lo que hoy se conoce como Blooming Riders? Sí, bueno, empezó muy pronto. Pasé quizá 2 o 3 años sobre el terreno trabajando con la gente día tras día. Y estaba muy frustrada en aquella época porque solía ser bastante fan de el método de entrenamiento de Parelli, de Pat Parelli. He evolucionado desde entonces, hoy en día no sigo al 100% el estilo de Parelli, pero me gustaba mucho ese tipo de entrenamiento porque me enseñó mucho sobre los caballos, cómo educarlos y cómo interactuar con ellos. No es perfecto, pero en aquella época, hace unos 10 años, era uno de los métodos de entrenamiento más importantes que existían. Ha cambiado mucho, porque hoy en día ya no es lo mismo en absoluto. Y tenían una plataforma de vídeos en inglés, el Savvy Club, para los que lo conocían, y me resultó extremadamente útil como jinete, porque era estudiante y no tenía dinero. Me costaba encontrar buenos entrenadores que intentaran crear algo diferente con los caballos, algún tipo de relación más positiva, con una mejor comunicación. Estaba muy interesado en eso y Parelli me ayudó con ello. No era perfecto, pero realmente me dio un gran impulso a mi experiencia como amazona. Y estaba buscando algo similar en francés. Además, me frustraba muchísimo el hecho de que la comunidad de equitación natural estuviera tan separada de la escuela de equitación clásica más europea. Yo era Masara amazona, de doma clásica. Así que venía totalmente de esa escuela clásica, que no es perfecta, tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus aspectos positivos en cuanto a la técnica de la equitación y demás. Y tenía muchas ganas de conectar ambos mundos. Y cuando te adentras en Parelli, te adentras en muchas otras cosas, como por ejemplo la escuela Barefoot,
el 3F, todo ese conjunto de cosas relacionadas con el bienestar del caballo. Así que me metí de lleno en eso y quería ofrecer ese conocimiento de los expertos a personas que también estuvieran interesadas en montar a caballo y en ser buenos jinetes, no solo a quienes trabajaban en el suelo en Liberty o cosas por el estilo, sino también a quienes se entrenaban muy en serio a lomos del caballo. Así que eso fue lo que me llevó a pensar, bueno, quizá podría crear algo relacionado con eso, pero en francés y con diferentes profesionales, ¿no? Porque no me gustaba mucho el hecho de que el negocio de Parelli giraba en torno a una sola persona. No me gusta mucho eso porque creo que puede crear algo bastante, ¿cómo decirlo? Puedes acabar teniendo una mentalidad cerrada y centrándote exclusivamente en un único método. Y creo que eso no es tan enriquecedor. Puede ser muy útil como alumno empezar con algo sencillo, pero también es muy enriquecedor como persona aprender de tantos jinetes diferentes, tantos métodos distintos, diferentes puntos de vista. Eso es lo que quería hacer. Así es como lo empecé básicamente. Simplemente empecé a hablar con un montón de expertos en caballos, nutricionistas, etólogos, pero también con entrenadores sobre el terreno montando caballos en diferentes disciplinas. Doma clásica, salto y demás. Intenté reunirlo todo en una plataforma de vídeo en francés. Así es como empezó todo. Antes de lanzarlo o incluso de desarrollar la idea, ¿lo hiciste por ti misma, pensando que si tú lo necesitabas, era obvio que mucha más gente también lo necesitaría? ¿O fue también porque oíste a gente decir que les faltaba información o que estaban de verdad con ganas de aprender más? En realidad, ambas cosas. Venía de ambas. En primer lugar, me veía a mí misma como la chica de al lado en el mundo ecuestre. Era muy sencilla. No venía de una familia de jinetes, con los medios para convertirme en una jinete mucho mejor, con todas las capacidades que se pueden tener. No tenía eso. Así que pensaba, necesito eso. Y me está ayudando mucho porque sé hablar inglés. Y también veía que los jinetes francófonos estaban muy frustrados porque no tenían acceso a ese tipo de cosas y veían que yo estaba aprendiendo mucho, así que les ayudaba mucho y les decía, bueno, simplemente regístrense en esa plataforma concreta, porque en aquella época no había muchas plataformas en línea, así que no teníamos muchas opciones. Y ellos me decían, oh, bueno, no hablo inglés. Así que me sentía muy frustrada porque no podía acceder a esos conocimientos. Y además tenía otra perspectiva, ¿no? Una tercera, que era, es cosa de vaqueros, no es lo mío. No encajaba conmigo en Amchane y había, digamos, un problema de identidad. Así que pensé que podría ayudar esos tres problemas creando Blooming Riders, que en aquel momento se llamaba Tag Room, porque la idea era que en el Tag Room pudieras encontrar todas las herramientas que quisieras. Por eso lo llamamos así. Pero en francés era muy difícil, incluso para decirlo, para pronunciar las palabras. Así que lo cambiamos a Blooming Riders, porque la idea de que puedes convertirte en un mejor jinete. Y bueno, ha pasado bastante tiempo desde entonces porque, como te dije antes, fui una de las primeras personas en conectarme en el Tag Room en su momento. Entonces, ¿cómo ha evolucionado con el tiempo? ¿Cómo has visto? ¿Cómo ha cambiado el público que ve tus videos, que te sigue? Porque a veces parece que y como has dicho, fue ayer, pero por otro lado han pasado algunas cosas en todo el mundo en Internet. Sí, así es. Creo que el sector ha cambiado mucho desde hace 8 años.
Bueno, como he dicho, ahora me centro en el sector francófono porque obviamente era lo que me interesaba. Y Blooming Riders se centra por ahora en la comunidad francófona. Pero lo que vi es que no había nadie en Internet. Era prácticamente el principio, incluso en Instagram, era prácticamente el principio. No teníamos, digamos, grandes influencers. Quiero decir, todavía era el principio, es decir, iba muy atrasado en comparación con otros sectores, ¿eh? Es fascinante cuando te paras a pensarlo y no había cursos online, ni plataformas de video, ni plataformas educativas, en francés tampoco. Creo que eso se lanzó en 2018 y aún es más y la otra persona que lanzó su plataforma de video en 2018 fue Andy Booth, que es el segundo, uno de nuestros principales competidores en el sector de la formación en vídeo. Así que los dos nos lanzamos el mismo año, pero no había nadie más. Y ahora creo que, sobre todo tras la COVID, hemos vivido una explosión de plataformas de aprendizaje en línea de distintos tamaños y con distintos impactos, por supuesto, porque ahora, como persona, como individuo, profesional del sector, tienes acceso a cualquier cosa que te permita hacer llegar contenido en vídeo a la gente mediante una suscripción o simplemente un pago único, lo cual no era así hace 8 años. Nos costó muchísimo desarrollar una plataforma que ofreciera eso. Era carísimo, invertimos muchísimo dinero en ello, se desperdició mucho dinero en eso, porque ahora pensamos que el dinero que pagamos ahora por la plataforma de vídeo que tenemos es como una 10ª parte de lo que pagábamos hace 8 años. Así que ha cambiado muchísimo. Es una locura. Además, no existía la IA. Así que, ya sabes, la traducción, todo era bastante complicado. Ahora es súper fácil. Y lo que veo en el sector es que hay una explosión de contenido. La competencia es feroz, extremadamente feroz. Y eso es algo bueno y algo malo, porque me refiero a que en el ámbito de la información siempre surge el mismo problema. Puedes tener mucha información, pero en realidad no sabes cómo distinguir entre lo que es realmente bueno, lo que es buena información y lo que es malo o mediocre, y tienes que clasificarla por tu cuenta. Y creo que quizá eso es lo que se ha vuelto difícil hoy en día. Mientras que cuando había menos información, era un poco más fácil acceder a ella porque no tenías que clasificarla. Y ahora tienes muchas cosas y tienes que elegir algo sin más, ¿no? Creo que a la gente hoy en día le cuesta elegir algo porque la oferta es enorme. Y creo que, como jinete, puedes sentirte bastante perdido en medio de todo eso, pero también tienes muchas oportunidades. Así que hay aspectos positivos y negativos. Aspectos negativos, perdón. Bueno, sí. ¿Y cómo te sentiste o te pareció que fue bien recibido en el momento del lanzamiento? Sobre todo quizá en Instagram, quizá en Facebook, que son como dos plataformas diferentes. ¿Y ahora? Bueno, cuando lo lanzamos, creo que la gente estaba deseando algo así. Así que fue súper fácil. Los primeros años de Blooming Riders fueron muy... Bueno, fáciles es una palabra muy grande, porque no fue tan fácil, pero fue más fácil que hoy, sin duda. Hoy tenemos que luchar para ser más, tenemos que luchar mucho más por la atención de la gente de lo que solíamos hacer hace 8, 7 o 6 años, porque la gente estaba deseando recibir ese tipo de ayuda y nosotros nos acercábamos a ellos y era sencillo. Por supuesto, ahora hay que hacerlo mejor, hay que captar la atención de la gente de otra manera, porque las redes sociales han cambiado mucho. Los vídeos son más cortos, los ganchos son muy importantes hoy en día y no puedes pasar por alto eso. Realmente necesitas un gancho genial que pueda fijar la atención de la gente y no somos los únicos por aquí intentando hacerlo. Así que, para mí, hoy en día supone mucha más presión simplemente hablar con la gente y asegurarme de que puedan acceder a nosotros, de que sepan que existimos y de que sepan lo que hacemos. Y creo que no es fácil, cuando estás creando contenido, seguir adelante. No es muy positivo, pero así es como lo veo. ¿Y qué hay de las conversaciones?
Porque las redes sociales están ahí para ver contenido, pero también para generar conversación en torno a un tema, en este caso, la equitación. ¿Y cómo has visto evolucionar la conversación, por ejemplo, en los comentarios, en los mensajes que recibes? ¿Notaste algún cambio? Sí, lo que veo es que, y es algo estupendo, cada vez hay más gente abierta a diferentes formas de entrenar a sus caballos. Y veo a muchos más jinetes dispuestos a montar a sus caballos, pero sin que ello suponga un daño físico o psicológico para el animal. Y era un mensaje muy difícil de transmitir hace 8 años, porque la mayoría de las veces la gente no se cuestionaba lo que hacía, ni mucho menos que hoy en día, o bien se mostraba muy radical a la hora de cuestionar las cosas. Veo que hoy en día hay gente un poco más matizada, dispuesta a hacer las cosas. Estaba a punto de decir de la forma correcta, bien no son, pero me refiero a una forma que se centre realmente en el caballo, de verdad, no por decir cosas que sean políticamente correctas, sino centrándose de verdad en el bienestar del caballo, ¿no? Esa es una diferencia que veo bastante. También creo, aunque quizá yo esté en un nicho, supongo, veo a gente que está más informada, que tiene más conocimientos sobre lo que necesitan sus caballos y cómo entrenarlos correctamente, creo. Así que esa es otra cosa positiva que puedo ver en mis mensajes directos, en Instagram, en los comentarios de la cuenta de Blooming Riders. Pero lo que veo es que estamos cada vez más polarizados porque hay ese nicho de jinetes dispuestos a ser lo mejor posible para sus caballos, que realmente se esfuerzan al máximo por mejorar en el manejo de su caballo, en saber cómo tratar con él, en alojarlo, en hacer todo lo relacionado con el caballo. Y luego hay otra comunidad en la que la verdad no me meto muy a menudo, que es un poco más superficial, que se centra un poco más en aparentar, de quedar bien en Instagram y TikTok. Y no están en absoluto dispuestos a profundizar en temas relacionados con los caballos porque creo solo quieren divertirse. Y esta polarización creo que ha aumentado bastante. Es decir, creo que ha aumentado porque la veo mucho más que antes. Supongo que los algoritmos de las redes sociales contribuyen a ello. Así que sí, creo que eso es lo que veo hoy en día. Y de hecho he visto muchas publicaciones, no sé si fue porque estaba trabajando en esta semana especial para hablar de estos temas, pero he visto muchas opiniones de creadores que de hecho hablaban de las redes sociales y de cómo se sienten perdidos a la hora de producir contenido o de que ahora dudan mucho sobre de qué hablar o cómo reaccionar, o incluso que se han cansado tanto de algunos comentarios que reciben, que no sé si tú también lo has visto. Sí, he visto lo mismo que tú. Creo que ese tipo de momentos, sobre todo la tensión, la rivalidad que se mantenía, de alguna manera resumen esa polarización de la que hablábamos y la ponen de relieve. Yo simplemente creo que el resto del tiempo está oculta, pero sigue ahí, pero sale a la luz cuando hay un impulso como ese. También creo que ahora mismo hay una especie de crisis, hay una crisis de sentido, como jinete. Quiero decir, puedes ser profesional o puedes ser aficionado, en realidad da igual. Es solo que hay una crisis porque si te preocupa un poco lo que está pasando en el mundo, si te preocupan los animales, el bienestar de los animales, por lo general también te preocupa el clima, la protección del planeta, y eso va de la mano con esa sensación general de que hay que vivir en armonía con los demás seres. Y creo que la gente del mundo de la equitación que está dispuesta a cuidar mejor de sus caballos suele tener esta sensibilidad particular por esas cosas.
Y creo que hoy en día podemos preguntarnos, ¿qué hacemos montando a caballo en un mundo que literalmente está en llamas? Puede resultar bastante desconcertante. Puedes pensarlo un momento y quedarte paralizado porque piensas, esto es raro. Tenía un amigo, un jinete, que me dijo hace unos días, cuando lo piensas, somos como echando agua al suelo solo para montar con nuestros caballos. Estamos usando el agua para la arena sobre la que vamos a caminar, trotar y galopar. Es un poco raro en esta situación concreta. Y además creo que el sector está lleno de gente con privilegios que ni siquiera se da cuenta de que los tiene. Y cuando formas parte de él, tú también estás lleno de privilegios. Quiero decir, ser profesional, que te paguen para estar con caballos todo el día, ¿eh? Aunque pueda resultar bastante difícil y todo un reto, no digo que sea fácil, sigue siendo un privilegio. Y creo que esta crisis de sentido, incluso una crisis existencial, también está presente en el entorno de los creadores de contenido porque tienes la responsabilidad de quizá mostrar cosas, hablar de ellas o plantear temas que sean importantes para los caballos en general. Así que puedo imaginar que puede resultar bastante difícil saber de qué hablar. Y además tienes la presión de los algoritmos para hacer ciertas cosas. Centrarte en ciertos temas, mostrar ciertas imágenes, asegurarte de que te vean. Así que si quieres plantear temas que sean profundos, es importante para los caballos. En general, el algoritmo no te da protagonismo, salvo si participas en debates muy controvertidos, pero entonces puede resultar un poco blanco o negro y carecer de matices. Así que es difícil. Es difícil. Tienes que elegir entre que el algoritmo te vea o te escuche y, mientras tanto, tienes que hacerte oír y ver por las cosas adecuadas. Y yo no creo que sea fácil para nadie tomar realmente una decisión entre esas dos fuerzas opuestas. Con toda esa presión, ¿cómo la gestionas? ¿Cómo decides personalmente qué publicar? No lo sé muy bien. No lo sé muy bien. Es que tengo dos facetas en mi trayectoria como creadora de contenido. Está el lado de Blooming Riders, que siempre hemos querido que sea muy, muy educativo, profesional y a veces divertido porque, nos gusta pasarlo bien y nos gusta reírnos. Así que esto es lo que somos. Por eso intentamos usar la ironía y el sarcasmo, porque así es como nos las arreglamos en este mundo, pero sobre todo intentamos ser muy educativos y profesionales y ayudar a la gente con ideas reales, conocimientos reales. Y eso es aburrido para el algoritmo. Sabemos que lo es, pero es lo que queremos hacer. Así que es bastante difícil. Y tenemos esta vertiente de Blooming Riders, que es lo que es. Y luego tengo mi cuenta personal y profesional de Instagram, que es mucho más espontáneo. No tengo ningún plan. Simplemente publico cuando tengo algo. Publico cuando tengo fotos. Publico cuando tengo un buen video que quiero compartir sobre algo que he hecho o los progresos que he logrado con el caballo. Así que es completamente espontáneo. No hay ningún plan. No hay ninguna planificación de por medio. Pero aún así, a veces puede resultar bastante frustrante porque intentas algo y funciona muy bien, pero no sabes muy bien por qué. Y luego hay otras cosas que intentas y no funcionan en absoluto. Y pensabas que era muy ingenioso e interesante de ver. Así que se trata más bien de compartir ideas y, también de compartir una idea muy concreta de cómo montar a caballo, cómo relacionarse con los caballos y cómo ser profesional al mismo tiempo. Porque a veces, cuando eres profesional, tienes presiones económicas, presiones de los clientes, que pueden llevarte por momentos difíciles, a situaciones en las que realmente no quieres estar por el bien de los caballos. Así que sí, es mucho más espontáneo, pero entonces nunca tendré una gran comunidad, una comunidad numerosa, lo siento, porque no estoy trabajando con el algoritmo en absoluto, o simplemente soy yo misma allí. Así que, en cierto modo, la parte de Blooming Rider
es un poco más complicada porque realmente queremos ayudar a la gente a saber más y a aprender más y básicamente empoderarla. Pero hoy en día es difícil lidiar con esos algoritmos. Es interesante porque estás describiendo dos lógicas muy distintas. Por un lado, Blooming Riders intentando adaptarse al algoritmo sin dejar de ser un contenido educativo. Y por otro, tu cuenta personal, donde parece que no tienes esa misma presión. Creo que esa tensión es algo que muchos creadores de contenido sienten y eso me hace pensar en ti en concreto, porque por lo que he visto, no sueles guardarte lo que piensas. Dices las cosas con bastante claridad. Así que me pregunto, ¿piensas mucho antes de publicar o te sale de forma bastante natural? ¿Te marcas algún límite o hay líneas que nunca cruzarías? Creo que soy bastante directa. Creo que no hay muchos profesionales en las redes sociales que sean tan directos como yo. Y sé que a veces eso molesta a la gente. Ya sabes, soy bastante directo. La verdad es que no me contengo mucho. A veces puede pasar, claro, porque si tengo un cliente involucrado, siempre se trata de cuestiones profesionales, ya sabes, de temas profesionales. Si tengo un cliente que está relacionado con alguien de mi red que también está involucrado, claro, no voy a pronunciarme, a decir nada, porque es muy complicado. Y a veces, ya sabes, a veces no conoces toda la historia, así que no puedes simplemente meterte y decir cosas en las redes sociales. Pero la mayoría de las veces es muy, muy sencillo. Así que no me reprimo a la hora de decir cosas que creo que son importantes. Pues también creo que puede afectar a mi reputación porque puede que sea una persona molesta para algunas personas. Así que sí, es un arma de doble filo. Y me imagino que eso también tiene un coste, porque puedes tener los mejores argumentos del mundo y aún así la gente puede no entenderlos como tú pretendías. ¿Qué es lo que más te afecta en esas situaciones? ¿Que malinterpreten lo que quieres decir o la posibilidad de que quizás seas tú quien se haya equivocado? Ninguna de ellas. Es que a veces dices cosas ciertas con buenos argumentos y aún así no llegan al otro. Y la gente se siente atacada porque sé que a veces recibo mensajes privados de personas que se sienten muy atacadas por lo que he dicho. Y a veces ni siquiera les preocupa. Y creo que la gente intenta dar lo mejor de sí misma. Pero a veces ignoran algunas partes de la ecuación porque les resulta demasiado difícil en este momento. Aún no han llegado a esa parte de su camino. Y ahí llego yo diciendo algo que claramente ha tocado algo muy doloroso en sus corazones. Y en lugar de simplemente reflexionar sobre ello, vienen a mí y me atacan porque se sienten culpables. Y sé que eso puede pasar a pesar de mis esfuerzos por ser muy cuidadosa con la forma, con cómo digo las cosas. Intento ser lo más amable posible, pero a veces decir algo cierto puede resultar muy hiriente. Y sé que puede pasar bastante a menudo en mis redes sociales, en Instagram, pero también en mi podcast, donde soy muy, muy directa. Sí, pasa. Y además, a veces hay gente que está en el sector y escucha lo que digo. No sé por qué, simplemente porque pueden, solo sienten dolor después de eso, pero se sienten atacados, lo cual lo entiendo, pero entonces, si no digo esas cosas porque una persona se va a sentir atacada, entonces nunca vamos a evolucionar en ese sector. Así que quizá a veces el simple hecho de decir la verdad pueda bastar para herir a la gente. Y entonces, en lugar de pasar por ese proceso de pensar en sí mismos y cuestionarse a sí mismos, lo que pasará es, Pauline ha dicho eso, es una zorra pesada. Así que, y sé que a veces he recibido comentarios que me indican que algunas personas piensan eso. Y no es un problema,
forma parte de ello. Quiero decir, ya sabes, creo que es mejor ser auténtica y que la gente te escuche por lo que tienes que decir, en lugar de callarte la boca solo para caerle bien a gente que ni siquiera te gusta. Pero en este sector es muy difícil hablar de los problemas, sobre todo cuando estás dentro del sector, porque es más fácil. Por ejemplo, hay una etóloga estupenda que me gusta, se llama Renate Larsen, y es súper interesante. No creo que sea amazona, solía serlo, pero ahora se está alejando un poco de la equitación en general por razones éticas que resulta muy interesante escuchar. Y creo que es una buena señal. Son buenos argumentos y siempre es interesante incorporarlos a tu forma de pensar. Pero ella está un poco alejada del sector, ¿no? Es una persona bastante solitaria en comparación con un jinete profesional que tiene unas instalaciones, recibe a clientes en casa, va a competiciones y vende caballos, ¿no? Cuando estás metido en esto es muy difícil hablar abiertamente de los problemas tal y como son, porque es un mundo pequeño y tienes que vender caballos, tienes que ganar dinero, tienes que pagar el préstamo que tienes para el centro ecuestre, simplemente tienes que ganarte la vida. Así que es mucha presión, es difícil, así que creo que puede dar bastante miedo, ¿sabes? Estar fuera de ese mundo lo hace más fácil. Mucha gente que critica el sector ahora mismo está bastante fuera de él, pero es mucho más difícil encontrar a gente que esté dentro del sector. Existe, pero es bastante raro. Es interesante porque eso significa que las conversaciones más difíciles vienen sobre todo de fuera. Entonces, cuando ocurre, cuando alguien del sector discrepa contigo o recibes un comentario negativo, ¿sueles responder, entras en el debate o prefieres dejarlo pasar? La mayoría de las veces simplemente no interactúo mucho con ellos porque antes sí lo hacía. Como he dicho antes, llevo unos 8 o 10 años en las redes sociales y creando contenido, así que es bastante tiempo. Antes me sentía fatal cuando recibía un comentario desagradable o críticas negativas. Me pasaba toda la noche dándole vueltas, era una pesadilla, era una pesadilla. He madurado mucho desde entonces porque ahora ya no me lo tomo como algo personal. A veces respondo, pero la mayoría de las veces ni siquiera merece la pena responder. La mayoría de las veces la gente solo quiere hacerte saber que lo que dijiste estuvo mal. Y entonces solo tienes que dejarlo pasar. Quiero decir, a veces simplemente respondo algo como: lo siento que te haya hecho sentir así, lo siento porque esa no era la intención. Y ya está. No creo que esté aquí para decirle a la gente lo que tiene que pensar. Creo que el papel que me he asignado es simplemente decir cosas, compartir mis ideas, que no son perfectas y que eso pueda alimentar el pensamiento de otras personas y a veces ayudarles a ver las cosas de otra manera cuando aún no han llegado a esa etapa de su camino. Así que no estoy aquí para decirles lo que tienen que pensar. Simplemente intento interactuar lo menos posible. Es que no quiero meterme en muchas conversaciones. La verdad es que no tengo tiempo. Mis prioridades no son las redes sociales. Así que sí, la mayor parte del tiempo intento simplemente dejarlo pasar. ¿Y tú participas alguna vez en conversaciones bajo las publicaciones de otras personas? ¿Comentas contenidos que ves o te implicas en debates que ni siquiera tienen que ver con tu propio contenido? La verdad es que no tengo tiempo. Siempre depende del nivel de importancia, diría yo. Hay un montón de temas sobre los que se pueden mantener debates en Internet. Y creo que a veces estos no son tan importantes. Creo que hay muchas cosas muy importantes de las que no se habla. Así que, en general, los debates que veo en Internet, simplemente no tengo tiempo para ellos. Tengo que dar clases a mis clientes. Tengo caballos que entrenar, tengo que grabar contenido. Así que la mayoría de las veces no me meto en eso porque no tengo tiempo.
Hablando de llegar a nuevas personas, me gustaría cambiar un poco de tema y hablar de otro proyecto en el que estás trabajando. Estás a punto de lanzar Blooming Riders en inglés, lo cual es un paso importante. ¿Es la primera vez que lo intentas o ya habías probado antes con una versión en inglés? Sí, claro. Sí, claro. Quiero decir, en realidad lo lanzamos hace unos años y lo dejamos por dos razones. La primera fue que era antes de la IA, era una época muy, muy antigua, era antes de la IA. Así que intentamos publicar algunos vídeos con subtítulos y fue un gran error. Quiero decir, la gente lo compró, es decir, de hecho, teníamos clientes de habla inglesa, estábamos muy contentos con eso, pero ellos decían, vale, quiero ver Doma clásica y luego tengo que leer los subtítulos durante la sesión de entrenamiento cuando tengo que fijarme bien en el caballo. Así que pensamos, sí, es verdad, esto no está funcionando. Así que lo dejamos. Y luego teníamos demasiadas cosas que hacer. Estábamos muy metidos en el trabajo y en otras cosas, así que intentamos darle vueltas al tema. Y ahora lo hemos vuelto a pensar y la sensación que tenemos es que las dos hablamos inglés bastante bien. No es perfecto, pero podemos comunicarnos con bastante facilidad. Yo puedo dar clase en inglés. Así que pensamos, vale, sería una pena no intentarlo en inglés. Así que tenemos un programa más breve en inglés, un programa muy básico de trabajo en tierra que vamos a lanzar en nuestra nueva plataforma y aplicación en inglés. Ese sería el primer programa y luego creo que con la ayuda de la IA, por desgracia, probablemente traduciremos otros programas. Todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer porque creo que habrá una mezcla de los programas que hemos hecho anteriormente y de nuevos programas que se grabarán directamente en inglés. Probablemente empezaré yo y luego ya veremos. Pero eso llegará el mes que viene, creo. ¿Y qué esperas encontrar en ese público angloparlante? ¿Hay algo que sientas que es diferente respecto a la comunidad francófona con la que has trabajado hasta ahora? Bueno, la comunidad de habla inglesa en Internet es muy internacional, ¿no? Hay holandeses, alemanes, gente del norte, españoles. Es muy internacional, ¿eh? Porque, bueno, el mundo ecuestre sigue siendo un mundo bastante pequeño. Así que cuando pasas al inglés te encuentras con muchísima gente diferente de todas partes, de Estados Unidos, también de Europa, y demás. Así que creo que es un poco más abierta de mente. Quiero decir, eso es lo que pienso. La comunidad francófona tiene una característica que puedo apreciar, pero creo que eso es cierto incluso fuera del sector ecuestre. Los franceses y las personas francófonas suelen ser bastante malos con el inglés. Así que no tienen acceso a otras cosas, ni a otras formas de ver el mundo, a otras formas de hablar del mundo, de ver a los caballos, de entrenarlos. Y bueno, eso puede llevarte a estar en un mundo más reducido, con ideas más limitadas y también un poco, sí, un poco, a veces resulta algo restrictivo, así es como lo siento. Y tengo mucha curiosidad por saber cómo entrenan los entrenadores holandeses, cómo entrenan los alemanes. Quiero decir que en todo el mundo hay cosas interesantes que ver y por eso nos resulta especialmente interesante lanzarnos al mercado en inglés, porque creo que lo que ofrecemos y las ideas que aportamos podrían llegar a diferentes tipos de personas, personas que en la comunidad internacional pensarían que sería bastante interesante ver si hay más gente. Creo que es bastante obvio que habrá más gente interesada en combinar una forma de entrenar a los caballos que promueva la combinación del deporte, pero también el bienestar. Y eso significaría quizá aceptar que si de verdad quieres dar prioridad a tu caballo, tendrás que rebajar tus expectativas en cuanto al rendimiento. Bueno, tengo curiosidad por ver cómo va, la verdad. Genial. ¿Ya está disponible o todavía está por salir? Todavía no, probablemente solo el 1 de agosto creo, pero por ahora todavía puedes acceder a la cuenta de Instagram en inglés, vamos, para hacerte una idea de cómo entrenamos y cómo vemos las cosas.
Eso me parece muy interesante porque ahora mismo estás presente en muchísimos formatos diferentes. Tienes el contenido corto en Instagram y TikTok, luego YouTube y ahora también tu podcast D'un Cheval, L'Autre, que tiene un ritmo completamente distinto, mucho más pausado y con episodios largos. Me da curiosidad saber si sientes que hablas con públicos diferentes según la plataforma y notas también que interactúan contigo de manera distinta. Sí, una diferencia enorme, sí. Sin duda. Facebook es, con diferencia, el peor. Nunca entro en Facebook, es una red social horrible. Aparte de eso, creo que lo interesante es que cuando tienes contenido más breve, creo que, bueno, es bastante obvio decirlo, pero atraes a gente que está menos interesada en entrar en detalles y un poco más en profundizar en las cosas, sí, lo cual es muy diferente de YouTube, por ejemplo, donde, ya sabes, tenemos distintos tipos de videos, pero tenemos videos de 1 hora de duración, de clases que son bastante, ya sabes, entramos en detalles, es muy riguroso, es muy específico, no pasa nada extraordinario, pero es trabajo de la vida real, trabajo real, como ético, que puede resultar bastante aburrido. Pero tenemos una pequeña audiencia que es súper interesante, súper comprometida con ver estos vídeos de 1 hora de duración. Y ellos, ya sabes, captan cada detalle importante. No, y es una conversación muy diferente. Y me gusta mucho más que el contenido más breve. Y pasa lo mismo en mi podcast. Son podcasts más largos, de 1 hora de duración. También entramos en muchos detalles y además da pie a conversaciones muy interesantes con la gente, algo que no suele ocurrir tanto en Instagram ni en TikTok. Aunque, claro, seguimos teniendo gente interesante porque creo que seguimos planteando cuestiones bastante específicas y eso atrae a personas con intereses similares, pero sigue siendo bastante diferente. Y en general, me gusta mucho el contenido más extenso porque creo que simplemente es más interesante. Atrae a gente interesante. Simplemente da pie a conversaciones interesantes. Bueno, esto es un nivel más profundo, pero supone mucho trabajo, sí. Es realmente difícil. Con todo lo que hemos hablado, los algoritmos, la presión, las distintas plataformas y las diferentes audiencias, me gustaría saber qué hay detrás de todo eso para ti. A través de Blooming Riders y de todo lo que haces, ¿cuál es tu principal motivación al final del día? Creo que la principal motivación es que si pienso en mí misma hace 15 años, hubo muchas ocasiones en las que me sentí bastante sola en mi forma de pensar, en la manera en que intentaba interactuar con mis caballos, en la forma en que veía a los caballos. No tenía mucha inspiración que encajara realmente con mi idea de cómo debían hacerse las cosas. Bueno, hoy creo que la principal inspiración es que la gente no se sienta sola, compartir una pasión con, ya sabes, simplemente la voluntad de hacerlo mejor por nuestros caballos. Algo que es, quiero decir, sencillo, pero también complicado, porque si quieres hacer las cosas como es debido, bueno, es difícil. Lo es, ¿no? Puede ser un camino solitario y creo que cuando has acumulado muchos conocimientos, como yo. No soy perfecta, todavía me quedan muchas cosas por aprender, pero sé que estoy en una posición en la que puedo ayudar a algunas personas. Y si puedo, simplemente quiero hacerlo porque creo que es muy enriquecedor como persona. Es tremendamente gratificante. Y yo, ya sabes, me gustaría ser la persona que pueda ayudar a cualquiera que necesite ayuda y también a quien simplemente necesite tener una forma diferente, forma de ver a los caballos. Porque en este sector, bueno, es bastante pequeño, como he dicho, y un poco tradicional. Si te sales un poco de ese camino, puede resultar bastante difícil encajar y encontrar a gente afín.
Siempre me he sentido un poco al margen en comparación con la mayoría de la gente que veía en los centros ecuestres en los que he estado. A veces encontraba a una persona con quienes pudiera hablar, relacionarme y compartir mi pasión de tal forma que compartiéramos los mismos valores. Así que en realidad se trata de reunir a personas con ideas afines que a veces se enfrentan a dificultades, a retos que pueden resultar bastante duros a nivel mental. Y simplemente hacer que se lo pasen bien y avancen en su camino. Sí, básicamente ayudar a la gente. Pero también a los caballos. Quiero decir, es una forma de ayudar a los caballos en realidad. Los caballos son la principal motivación. No nos engañemos. That's really nice. I could talk about this. Siento que podríamos seguir hablando durante horas, pero ya estamos llegando al final de esta entrevista. Si pudieras dejar un último mensaje a la comunidad ecuestre, ¿cuál sería? Vaya, esa es difícil. Un solo mensaje. Creo que sería simplemente centrarse más en el caballo, simplemente centrarse en el caballo. Ese sería el mensaje sencillo, simplemente observar al caballo y basarlo todo en él. Y ya sabes, las cosas mejorarán. Well, thank you so much for your time, Pauline. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pauline. Ha sido una conversación realmente muy interesante. Te deseo todo lo mejor en los próximos proyectos y espero de verdad que el lanzamiento de Blooming Riders en inglés sea un éxito, tenga la acogida que merece. Estaremos muy atentos para seguirlo. Gracias por invitarme, ha sido genial. Gracias por habernos acompañado en esta conversación. Como siempre, encontraréis todos los enlaces mencionados durante la entrevista en las notas del episodio. Si os ha gustado, no dudéis en dejarnos un like, un comentario y compartir este episodio. Es el mejor empujón que le podéis dar al podcast y también una manera de participar en la difusión de estos mensajes. Y para cerrar, os dejo con una pregunta. Después de escuchar esta conversación, ¿miraréis a los creadores de contenido igual que hasta ahora? ¿O quizás os apetece participar de otra manera en las conversaciones que se tejen en las redes sociales?